Ella lo llamó poco ambicioso, así que él destruyó su mundo. Lo dijo con una sonrisa. Eso fue lo que lo empeoró. Llevábamos 3 copas en la gala, flotando entre círculos de trajes a la medida y vestidos de cóctel como si lo hubiéramos ensayado. Su mano se posó en el brazo de su jefe un poco más de tiempo de lo debido. Capté el brillo en sus ojos, no era admiración, ni coqueteo, era cálculo, como si estuviera sopesando inversiones. Y entonces, como si leyera las cotizaciones de la bolsa, lo soltó. Eres un buen hombre, solo que no eres ambicioso. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Solo tomó otro sorbo de su vino, con los ojos todavía fijos en él. Su jefe se rió. De esa risa fuerte y hueca que llena los espacios vacíos en una habitación. Yo no me reí. Solo parpadeé una vez, dejé mi copa en el borde de la bandeja de un camarero y me di la vuelta hacia la salida. Sin peleas, sin escenas, ni siquiera una pausa para esperar una reacción. Que disfrutaran de su pequeña broma. Yo ya lo había dejado atrás. En el momento en que salí, el contraste me abofeteó. Silencio y una lluvia fría, de esa que se filtra por el cuello de la camisa y te cala hasta los huesos. No saqué mi teléfono, no llamé a un taxi, simplemente caminé hacia el puesto del ballet donde un anciano estaba de pie bajo el alero, temblando con cada ráfaga de viento. Sin abrigo, sin paraguas. Tomé el mío y se lo entregué. No dije nada, solo le hice un gesto con la cabeza y me adentré en la lluvia sin él. Caminé las 5 cuadras hasta casa, con los zapatos empapados y el pelo goteando, pero no estaba enojado. Estaba lúcido, con una claridad cortante, como si algo opaco dentro de mí finalmente hubiera hecho clic. No se rompió, simplemente cambió. Porque la cuestión es que los hombres como yo no explotamos. Calculamos. La mayoría de ustedes probablemente están escuchando ahora mismo sin suscribirse. Más del 90% nunca lo hace, pero si todavía están aquí, significa que algo de esto les llega a donde importa. Así que, tómense un segundo, presionen el botón. Le dice al equipo que siga buscando historias que de verdad importan. En fin, volviendo a ella. Llegó tarde a casa, oliendo a vino y adulación. No notó la toalla empapada en el pasillo ni el hecho de que yo todavía estaba despierto, sentado en la oscuridad con un whisky. Simplemente entró, se quitó los tacones y murmuró algo sobre lo agotador que era hacer contactos. No dije ni una palabra, solo la observé moverse por la cocina como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera destrozado casualmente frente a una sala llena de gente y le hubiera entregado mi dignidad a un hombre que probablemente llamaba corazón a las becarias y tenía un yate con su propio nombre. Se fue a la cama. Yo me quedé despierto, revisando artículos de noticias, nombres antiguos, directorios de empresas. Ella nunca preguntó por mi familia, de dónde venía realmente. Asumió que yo era simplemente el tipo tranquilo que arreglaba cosas en la casa, presentaba los impuestos temprano y rellenaba la brita. Pero yo siempre he dicho, el hombre más peligroso en la habitación es aquel que nadie ve venir. Y ella acababa de darle una razón. Pensé en el anciano bajo mi paraguas. La forma en que me miró cuando se lo di, no sorprendido, sino expectante, como si supiera que alguien eventualmente lo haría, como si estuviera esperando ser reconocido. Es curioso cómo la gente piensa que la ambición siempre viene vestida de ostentación y ruido. A veces, lleva zapatos empapados y una sonrisa silenciosa. A la mañana siguiente, le preparé su café, 2 de azúcar, sin crema, justo como le gusta. Apenas levantó la vista de su teléfono, murmurando sobre lo importante que iba a ser el lunes. Una gran presentación, dijo, podría cambiarlo todo. No tenía idea de cuánta razón tenía. Ya estaba a mitad de una frase sobre alguna estrategia de unificación de marca cuando le entregué el vaso para llevar. Lo tomó como si se lo debieran, apenas una mirada en mi dirección mientras se desplazaba por su teléfono, con el pulgar moviéndose con urgencia corporativa. El lápiz labial perfecto, los tacones más ruidosos de lo necesario. El tipo de lunes por la mañana destinado a hacer que las mujeres menores se sintieran más pequeñas. Hoy presentamos ante un socio delegado, dijo, metiendo archivos en su bolso de cuero. Es una apuesta arriesgada, pero si sale bien, abrirá todas las compuertas. Y antes de que preguntes, no puedes venir. Es solo con invitación. Yo no había preguntado.
Se echó la chaqueta sobre un hombro, con el teléfono encajado entre la mejilla y el hombro como si fuera un órgano vital. No, Claire, desliza el logo de Capella a la izquierda, no hacia arriba, y usa los visuales de mi presentación. No los de Todd, él arruinó el último trimestre. Pausa. Yo estaré al frente de esa sala hoy. Recordarán mi nombre, no el suyo. Simplemente tomé las llaves. El viaje fue silencioso. Su voz era un metrónomo de instrucciones pasivo-agresivas para su asistente. Dile a Adam que no. No tengo tiempo para una puesta al día. Necesito reunirme con el representante del grupo Alberg antes de las 10. No preguntó por qué la estaba llevando yo cuando usualmente tomaba su coche en mañanas como esta. No notó la forma en que mantenía mis ojos en la carretera como si contara los kilómetros, como si contara los segundos. Cuando entramos en el estacionamiento subterráneo, apenas dijo gracias. Solo recogió sus cosas y se dirigió hacia el ascensor con la gracia de alguien convencido de que el edificio le debía una ovación de pie. Y entonces las puertas se abrieron. El vestíbulo pulido hasta brillar, arte corporativo parpadeando con colores suaves en las paredes. Trajes zumbaban entrando y saliendo como abejas alrededor de una colmena. Pero un grupo permanecía quieto, justo en el centro bajo el candelabro. Era el hombre al que le había dado mi paraguas, excepto que ya no temblaba. No estaba encorvado ni miraba con avidez la cafetería del vestíbulo. Estaba erguido, vestido con un traje que costaba más que su bono anual de casi $1.000.000. A su lado había otros dos, uno con un portafolio de cuero, otro con una credencial que decía asesor especial. La gerente de recepción estaba junto a ellos, con las manos entrelazadas como si esperara instrucciones. Él me miró. No a ella, a mí. Y asintió. No de manera casual, ni actuada, sino respetuosa. Le devolví el gesto. El claqueteo de sus tacones cesó. Se quedó helada a mi lado. ¿Qué? ¿Quién es ese?, preguntó, con la voz apenas un susurro. No respondí, solo me hice a un lado, rozando suavemente su codo al pasar. Que tengas un buen día, dije. Tranquilo, agradable, olvidable. Excepto que podía sentir sus ojos clavándose en mi espalda como si fueran clavos. Y supe que su mente corría más rápido de lo que su boca podía formar preguntas. No me di la vuelta. Afuera, esperé lo suficiente para verla mirar de nuevo por encima del hombro al hombre. Él no se había movido, pero ahora hablaba con el jefe de seguridad del edificio. Otros dos altos directivos estaban cerca. Uno de ellos le entregó una carpeta. La recepcionista, usualmente una adolescente con uñas acrílicas y AirPods escondidos bajo el pelo, había enderezado su postura como si la estuvieran observando. Porque lo estaba. Ella aún no sabía lo que estaba viendo. Pero sus instintos finalmente se habían activado. El peligro no era el hombre del que se había burlado en la gala. Era el espacio silencioso entre nosotros. Aquel en el que ella había llenado los huecos con sus propias conclusiones engreídas. Conclusiones que ahora se apresuraba a borrar. Y así, el pedestal que se había construido para sí misma comenzó a resquebrajarse. No por un golpe, sino por el silencio. Crucé la calle y me subí a mi coche. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de un viejo conocido. ¿Está dentro? Nos vemos esta noche. Respondí con un pulgar hacia arriba y me marché. Ella quería ambición. Estaba a punto de aprender cómo se veía en realidad. Esa noche volvió a preguntar, esta vez fingiendo que no le importaba. De manera casual, como si solo tuviera curiosidad, como si no hubiera pasado todo el viaje a casa en un silencio tenso, mirando su teléfono cada 30 segundos como si pudiera darle un nombre. Oye, dijo, apoyándose en el marco de la puerta de mi estudio mientras hacía girar una copa de merlot. Ese hombre en el vestíbulo hoy, el del traje caro. ¿Quién era? Levanté la vista de mi libro. Solo alguien a quien ayudé una vez. Ella soltó una risa un poco demasiado aguda. ¿Lo ayudaste? ¿Qué, le hiciste la declaración de impuestos bajo la lluvia? Sonreí cortésmente. Algo así. Se quedó allí más tiempo del necesario, hizo girar el vino de nuevo y luego se fue, murmurando, qué raro. No me creyó.
Eso era obvio. Pero no volvió a preguntar. Todavía no. Y ese fue el comienzo de su error. A la mañana siguiente, se puso su chaqueta favorita, la que solo usaba cuando quería acaparar la atención sin que pareciera que se esforzaba demasiado. Su lápiz labial era preciso. Incluso cambió sus tacones en el último segundo. Más altura, más presencia, como si se preparara para una batalla, pero aún no supiera quién era el enemigo. Luego llegaron las grietas. Empezó con una llamada perdida, luego dos, luego una actualización de calendario de su asistente, reunión capella pospuesta. Presentación al Berg movida a por determinar. Al principio, estalló. ¿Qué quieres decir con pospuesta? No me posponen a mí. Llamó a su jefe. No hubo respuesta. Le escribió a Todd. Dice que está en reuniones todo el día, murmuró, con los dedos crispados. Marchó al piso superior, con los hombros erguidos. Pero la recepcionista de la suite ejecutiva parecía incómoda. Lo siento, dijo ella. Jasper ha pedido que no haya interrupciones. ¿Desde cuándo cuento yo como una interrupción? No hubo respuesta, solo una mirada a la pared de cristal detrás de ella, donde dos hombres con trajes oscuros ya estaban sentados en la sala de juntas. No reconoció a ninguno de los dos. Más tarde esa tarde, estaba en la cocina cuando lo oyó. Un murmullo de voces bajas en el pasillo cerca de su oficina. Se acercó, con cuidado de no hacer ruido. ¿Estás seguro de que es él? Eso es lo que dijo Jasper. Estuvo en la junta durante los días de la compra hostil, tiene lazos con Rieway y Elmore. Inversionista fantasma en la segunda ronda, aparentemente. ¿Por qué ahora? Ni idea. Pero si está aquí, es porque alguien quiere que se limpie algo. Y luego la última voz, aguda y silenciosa. Sabes con quién está casado, ¿verdad? Silencio. Luego una risa seca, incrédula. Increíble. Y ella pensó que nadie se daría cuenta. Se quedó allí, congelada. Cuando llegó a casa, yo estaba en el garaje afinando la motocicleta que no había conducido en años. Me observó un rato antes de hablar finalmente. Sabías que esto iba a pasar. No levanté la vista. Vas a tener que ser más específica. Ella dio un paso adelante. El hombre del vestíbulo, el que ayudaste. ¿Quién es realmente? Me limpié las manos con un trapo. Alguien que conocí hace mucho tiempo. Se mantiene alejado de las redes sociales. Prefiere las relaciones reales. Ella se cruzó de brazos. Te miró como si te conociera. La miré a los ojos entonces. ¿Me conoce? Ella parpadeó. ¿Entonces es qué? ¿Algún consultor? Sonreí débilmente. Asesora ocasionalmente. Interviene cuando el liderazgo se desvía. Silenciosa y eficazmente. Ella retrocedió, entrecerrando los ojos. ¿Y tú simplemente conoces a gente así? Volví a la moto. ¿Nunca preguntaste con quién mantenía el contacto? No habló después de eso. Solo se quedó allí, mirándome, intentando hacer las cuentas con variables que nunca se molestó en recopilar porque nunca pensó que las necesitaría. En su mundo, yo era solo el hombre tras bastidores. El que arreglaba las bisagras de los gabinetes y pagaba los préstamos estudiantiles sin quejarse. El tipo que sabía planchar una blusa mejor que ella. No una amenaza, nunca una amenaza. Hasta ahora. Y la peor parte es que todavía no sabía cuán profunda era la red. Todavía no. Pero mañana, el telón se levantaría un poco más. ¿Y lo que vería? Bueno, no sería su reflejo. Ya no. Para el miércoles por la mañana, su voz había perdido ese filo agudo. Seguía siendo firme, practicada, pero la convicción detrás de ella se había debilitado, como alguien que intenta caminar con confianza sobre un suelo que ahora sospecha que es de cristal. Su jefe, Jasper, apenas la miró en su reunión matutina. Fue educado, incluso cortante, pero no le pidió su opinión como solía hacer. No le entregó la nueva presentación. Solo dijo, estamos revisando eso en un foro diferente ahora. Agradezco tus notas sobre el borrador anterior.
Ella parpadeó. Pero yo finalicé la propuesta. Lo sé. Fue la forma en que lo dijo. No enojado, ni siquiera decepcionado, solo cansado, del tipo de cansancio que la gente siente después de aprender algo que no puede desaprender. Su bandeja de entrada era un desastre a las 10 de la mañana. Documentos que ya había aprobado volvieron marcados para revisión. Recursos Humanos pidió aclaración sobre una partida que había presentado hacía 2 meses. Un analista junior, alguien que usualmente temblaba cuando ella entraba en una habitación, sugirió reformatear su modelo de pronóstico para una revisión externa. ¿Externa? Le envió un mensaje de texto a Jasper. Sin respuesta. Lo llamó a la hora del almuerzo. Directo al buzón de voz. A las 4:17 de la tarde, pasó por la sala de juntas de cristal en el piso superior. La puerta estaba casi cerrada, pero no del todo. Ni siquiera iba a escuchar hasta que oyó su nombre. El tipo de mención que hace que tu columna vertebral se enderece instintivamente. Está casada con él. Pausa. ¿Estás bromeando? No. Lo confirmaron esta mañana. Tiene acciones de legado a través del fideicomiso Riemont. Nunca hizo un escándalo. Ni siquiera usó su voto. Alguien más soltó un silbido bajo. Ella pensó que nadie se daría cuenta. Increíble. Y luego el remate, bajo, casi divertido, jugó al póker corporativo con el hombre que poseía la escritura del casino. No oyó el resto. No lo necesitó. Para cuando llegó a casa, llevaba los zapatos en la mano. No hubo clics dramáticos de tacones en el suelo esa noche. Yo estaba en la cocina leyendo un viejo resumen de inversiones y bebiendo té de jazmín. Ella se paró en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Le dijiste algo a alguien? Levanté la vista lentamente. ¿Sobre qué? Sobre mí, dijo. A ese hombre. A cualquiera. No soy estúpida. Sé lo que está pasando. Dejé mi taza. No, no eres estúpida. Ella dio un paso adelante. ¿Entonces? Sonreí levemente. Dijiste que no era ambicioso. Su boca se abrió, pero seguí hablando. Nunca preguntaste si tenía conexiones. Me miró como si acabara de apagar las luces en su cabeza. Sin rabia, sin insultos, solo un cálculo silencioso tratando de reiniciar un sistema que había hecho cortocircuito. Me estás saboteando, dijo, con la voz más delgada de lo habitual. Incliné la cabeza. Lo estoy haciendo. Estás haciendo algo tras bastidores. Algo cambió y eres tú. Lo sé. Me levanté y pasé a su lado hacia el pasillo. Quizás. O quizás finalmente alcanzaste el límite de hasta donde puede llevar a alguien la actuación. Su mano agarró mi brazo. No con fuerza, solo lo suficiente para detenerme. Construí todo lo que tengo. No te atrevas a intentar derribarlo por un estúpido comentario en una fiesta. Ahora la miré a los ojos. ¿Un comentario?, pregunté. No, esto no se trata de un comentario. Se trata de un patrón, del hecho de que desaparecí de tu historia hace mucho tiempo y no te diste cuenta hasta que la multitud comenzó a darse la vuelta. Ella me soltó. La dejé en el pasillo. No me siguió. Se quedó allí, viéndome alejarme de nuevo. Solo que esta vez, no sabía si me detendría o que podría haber desaparecido cuando finalmente decidiera correr tras de mí. El espejo que usaba para revisar su maquillaje cada mañana comenzaba a agrietarse. No porque alguien lo hubiera golpeado, sino porque había estado reflejando una mentira durante demasiado tiempo. Y ahora la verdad se filtraba, pieza por pieza. El jueves por la mañana, llegó tarde a casa. Eso era inusual. Normalmente, a las 8 de la mañana ya estaba a mitad de una reunión de guerra. Pero hoy, llamó, dijo que necesitaba ponerse al día con los archivos. La verdad era que apenas durmió. Seguía reproduciendo esa voz en la sala de juntas. Ella pensó que nadie se daría cuenta. La forma en que lo habían dicho, como si fuera una broma, como si ella fuera el remate. Deambulaba por la cocina como un fantasma en su propia casa. La bata a medio atar, la cuchara en el cereal. No comió.
Su teléfono vibró 3 veces en la encimera. No lo revisó. Pero entonces sonó otra cosa. El teléfono fijo. Nadie usaba el teléfono fijo. Simplemente estaba allí, como una reliquia que nunca nos molestamos en desconectar. Lo levantó por instinto, más por reflejo que por decisión. Una voz de hombre. Mayor, tranquila, demasiado articulada para ser casual, demasiado fría para ser amistosa. Sí, esa es la esposa, estaba diciendo. No sabía que está casada con el sobrino del fundador original. Lo mantuvo en secreto todo este tiempo. Una pausa, el clic de un encendedor. Sí, ese apellido familiar fue borrado. Compra hostil hace años. Asunto feo, pero las acciones todavía están en juego. Voto silencioso. Él es el último lazo de sangre con el fideicomiso de papel Riemon. Movida inteligente. Mantenerse fuera del radar tanto tiempo. Le tembló la mano. Se apoyó en la encimera para no caer. El nombre Riemon no se había pronunciado en la oficina en años. No desde la fusión. No desde que Jasper se abrió camino hasta el puesto de CEO enterrando el pasado y adulando a los inversores ávidos de un liderazgo más austero. El fundador original, el hombre que construyó la empresa, era tratado como un fósil, borrado de cada presentación. Incluso las wikis internas ya no lo mencionaban. Y sin embargo, aquí estaba. Su marido, el sobrino del fundador. Ni siquiera sabía el apellido de soltera de su madre, nunca había preguntado, asumió que su familia era de clase media del Medio Oeste, quizás relacionada con las finanzas. Una vez bromeó diciendo que él probablemente salió del útero con un formulario de impuestos en la mano. Él se había reído en ese momento. Dios, cómo se había reído. Dejó el teléfono, no en la base, sino lentamente, como si pudiera explotar. Yo estaba afuera, en el patio, podando el crecimiento excesivo de la hiedra que habíamos plantado la primavera pasada. Salió descalza, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Me mentiste, dijo. Sin hola, sin preámbulos. Levanté la vista de las tijeras de podar. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién eres? Me quité los guantes. Nunca mentí. Nunca me dijiste que estabas emparentado con Riemont, que tu nombre estaba en algo, que tenías acciones, silenciosas o no. Se interrumpió, con la respiración entrecortada. He trabajado en esa empresa durante 9 años. ¿Cómo no lo supe? Incliné la cabeza, la estudié. Nunca preguntaste. Esa no es una respuesta. Tomé las tijeras, las dejé en el borde. Estabas ocupada, dije simplemente. Ella parpadeó. Ocupada. La miré a los ojos. Escalando. Silencio. Me dejaste hacer el ridículo, susurró. No, dije, eso lo hiciste tú sola. Simplemente nunca te diste cuenta de cuánta gente estaba mirando. Se hundió en una de las sillas del patio como si sus piernas se hubieran rendido. Miró la hiedra como si pudiera deletrearle algo. Estuviste ahí todo el tiempo, dijo en voz baja. Bajo sus narices. Bajo mi nariz. ¿Observando? Me senté frente a ella. No estaba observando. Estaba esperando. ¿Esperando qué? Sonreí débilmente. El momento en que me miraras y finalmente vieras lo que habías tenido al lado. Abrió la boca, la cerró y luego me miró fijamente. Realmente me miró, como si estuviera viendo a un extraño en su propio patio trasero. Pero yo no era un extraño. Ella lo era. Porque todo este tiempo pensó que se había casado con un hombre que le llevaba las maletas y pagaba la factura de la luz. Pensó que la ambición llevaba un Rolex y ladraba órdenes a través de auriculares Bluetooth. Pero el hombre que construyó los cimientos de la empresa me enseñó otra cosa. El poder no es ruidoso. Es silencioso y permanente. No lloró. No entonces. Eso vendría después. Por ahora, solo se quedó sentada, temblando, desorientada, como si la escalera que había estado subiendo durante años acabara de desaparecer bajo sus pies, y se estuviera dando cuenta de que nunca había sido suya para empezar. Pasó casi 1 hora preparándose.
No porque estuviera nerviosa, ella no se ponía nerviosa, sino porque la cena de esa noche era, como ella decía, crucial. Clientes de renombre, dinero viejo, nuevas alianzas. Se dijo a sí misma que esa noche sería el repunte, que cualquier temblor que hubiera sacudido su posición en los últimos días podría arreglarse con el vestido adecuado, el discurso adecuado y la copa de vino adecuada sostenida en el ángulo perfecto de 45 grados. Yo estaba leyendo en la sala cuando pasó. Su perfume la seguía como si tuviera un propósito. No se despidió, solo se revisó el lápiz labial en el espejo una última vez y se fue. No sabía que yo también tenía una cena planeada. El lugar era discreto. Techos altos, iluminación suave, el tipo de lugar sin precios en el menú y solo una mesa por noche en el salón privado. Reservado con meses de antelación, no por su equipo, no por la firma, sino por alguien completamente diferente. Entró con confianza, con el teléfono en la mano, repasando puntos de última hora. La recepcionista levantó la vista, sonrió cortésmente y luego frunció ligeramente el ceño mientras revisaba la tableta. Disculpe, ¿cuál era su nombre de nuevo? Lo dijo clara y lentamente, como si la mujer claramente no estuviera procesando bien. Otra pausa, esta vez más larga. No la tengo en la lista, dijo la recepcionista, su voz firme pero suave. No veo una reserva a su nombre ni al de su empresa. Lo intentó de nuevo. Estoy aquí para la cena alberguno. Es un evento privado. La recepcionista asintió. Sí, por supuesto. Un momento. Se giró hacia un colega y susurró algo, abrió otra pantalla. Y fue entonces cuando me vio pasar a su lado, sin siquiera mirarla. Iba flanqueado por dos hombres con trajes a medida, riendo de un chiste que uno de ellos había hecho. Detrás de nosotros, otro asesor sostenía un portafolio, claramente en medio de una discusión. En la entrada del salón privado, el maitre me saludó personalmente, con la mano extendida. Bienvenido, señor Carter. Su mesa está lista. Se le cortó la respiración. Miré por encima del hombro, solo brevemente, lo suficiente para captar su expresión, la confusión deslizándose hacia la incredulidad, y luego hacia el comienzo del pánico. No me siguió. No podía. Sacó su teléfono, salió y me llamó. Dejé que sonara una, dos veces, y luego respondí con mi calma habitual. No me dijiste que venías a esta cena, dijo, con la voz tensa. No preguntaste, respondí. No seas evasivo. Este era mi evento, mi noche. Acabas de entrar como si fueras el dueño del lugar. Tomé un sorbo de champán. Bueno, tú me presentaste como tu acompañante en la gala. Simplemente corregí el registro. Silencio. Me tomaste por sorpresa. No, dije. Acepté una invitación. ¿De quién? De alguien que recordaba el nombre del fundador. ¿Y el mío? Dejé que eso flotara por un momento antes de añadir. Dijeron que querían a alguien en la mesa con una memoria más larga y menos filtros. Tú no estás en el liderazgo corporativo, Siseo. No lo estoy, estuve de acuerdo. Pero sé quiénes sí lo están. Y entonces colgué. Dentro, la cena comenzó. La sala era cálida, vibrante de posibilidades. Sirvieron vino de botellas más antiguas que su carrera. Me preguntaron sobre posiciones de legado, sobre orientación estratégica, sobre cambios culturales y preparación para el futuro. Nadie preguntó por ella. No consiguió un asiento en la mesa, no porque yo lo tomara, sino porque la mesa nunca fue suya para empezar. Había pasado años trepando por un andamio, sin saber que los cimientos estaban silenciosamente en manos del hombre al que despedía cada mañana con un beso distraído y una nueva lista de reuniones. Ahora, de pie en la acera fuera de ese restaurante con tacones de 10 centímetros y un vestido de diseñador que de repente se sentía pesado, observaba cómo las paredes de cristal reflejaban una versión de la realidad que nunca se había molestado en considerar. Y por primera vez, se dio cuenta de que los círculos que pensaba que había conquistado no se estaban reduciendo. Se estaban cerrando, sin ella. La mañana del viernes llegó como una cuchilla a través de la seda, silenciosa, limpia, irreversible. Entró en el edificio con determinación, la espalda recta, los labios apretados, el maquillaje inmaculado.
Una declaración andante, del tipo que decía, todavía estoy aquí. Porque ese era el juego ahora, ¿no? Control de daños, imagen, mantenerse visible, aferrarse a la narrativa el tiempo suficiente para torcerla de nuevo a su favor. Pero lo primero que notó no fue la sonrisa rígida de la recepcionista ni la falta de saludos de los asistentes que pasaban. Fue el escritorio. Su escritorio. No estaba allí. En su lugar había una maceta, decorativa, sin sentido, del tipo de cosas que las oficinas usan para borrar a alguien sin tener que decir las palabras. Giró sobre sus talones y se dirigió a la suite de su jefe, pero fue interceptada por una mujer de recursos humanos, una que apenas reconoció. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó la mujer, con voz quebradiza. No tengo programada ninguna reunión de RRHH. La mujer le entregó un sobresellado. Ahora sí. Dentro había un breve memorando, pendiente de reajuste interno. Por favor, preséntese en la oficina de asesoría, sala 17B. ¿Inmediato? Asesoría. Eso no era un departamento. Ni siquiera estaba en el organigrama. Era el ala fantasma. El piso con puertas de cristal oscuro, iluminación empotrada y nombres que no aparecían en las cadenas de correo electrónico. Tomó el ascensor sola. Nadie se unió a ella. Cuando las puertas se abrieron, dudó por primera vez en toda la semana. La sala 17B no tenía placa con su nombre, solo un pequeño panel de cristal esmerilado junto a la manija. ¿Entró? No había escritorios, solo una única mesa larga. En la cabecera estaba sentado el hombre de la lluvia, vestido de azul marino, pulcro, irradiando el tipo de quietud que hace que la gente olvide cómo hablar. Y a su lado, hojeando casualmente una carpeta, estaba sentado su marido. Abrió la boca. Ninguno de los dos levantó la vista. Otro hombre entró detrás de ella y cerró la puerta en silencio. El hombre de la lluvia, Mason, recordó finalmente, habló primero. Por favor, tome asiento. Ella permaneció de pie. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Mason ignoró la pregunta. Tras revisar los materiales presentados y realizar entrevistas con varias partes, hemos identificado múltiples áreas de preocupación. Su marido le pasó una segunda carpeta. Incumplimiento de la discreción con respecto a materiales confidenciales, continuó Mason. Un patrón de violaciones inapropiadas de límites con un superior, posteriormente corroborado por correspondencia interna y declaraciones de testigos. ¿Estás hablando de Jasper?, lo interrumpió ella. Eso fue personal, no de política. Su marido finalmente la miró. Todo es política cuando te están observando. Lo miró fijamente. ¿Tú estás detrás de esto? Él no se inmutó. Yo no. Entonces, ¿por qué estás aquí? Su voz se quebró en la última palabra. Él se reclinó en su silla, tranquilo, distante. Estás haciendo la pregunta equivocada. La correcta es, ¿por qué estás tú aquí? Ella se quedó en silencio. Mason cerró la carpeta. Esto no es un despido formal. Todavía. Se le someterá a una revisión de conducta pendiente de los hallazgos. Con efecto inmediato, su acceso a documentos ejecutivos, comunicaciones de la empresa y plataformas de cara al público queda suspendido. Su respiración se volvió superficial. No pueden simplemente. Su marido levantó una mano ligeramente, no para detenerla, solo para reconocer su presencia como lo harías con un coche ruidoso que pasa. Yo no te hice esto, dijo en voz baja. Te lo hiciste tú. Yo solo le di un poco de luz al espejo. Sintió que las paredes se cerraban. No de golpe. Poco a poco. Silenciosamente, como una habitación que pierde el aire. ¿Quieres venganza, Siseo? Él negó con la cabeza. No. Quiero responsabilidad. Y por una vez, no eres tú la que sostiene el portapapeles. Mason se levantó. Eso será todo por ahora. La puerta se abrió de nuevo. Una representante de RRHH diferente esta vez. Silenciosa, esperando. Salió lentamente, cada paso más pesado que el anterior. No lloró en el ascensor. Todavía no. Después de todo, aún llevaba sus tacones.
Pero en algún lugar entre el piso 17 y el primero, se dio cuenta de algo que no se había permitido creer hasta ahora. Él nunca levantó la voz, nunca hizo una escena, nunca exigió nada. Y sin embargo, ahí estaba ella, saliendo de su propia historia página por página, eliminada por el hombre que una vez describió como poco ambicioso. Él no quería su asiento en la mesa. Solo quería que la mesa fuera reajustada. Dudó si ir. El mensaje de su madre había llegado el viernes por la noche, formal e inquietante: nos gustaría que tú y David vinierais a cenar el domingo. Tu padre tiene preguntas. Sin emojis, sin frases suavizadas, solo esa puntuación fría y perfecta. ¿Apareció sola? Por supuesto que sí. Él no dijo una palabra cuando le contó. Solo la miró por encima de sus gafas de leer y dijo: tu familia siempre ha preferido una versión curada de la verdad. No dejes que yo lo altere. Así que ahora estaba en el porche de la casa de su infancia, vestida con tonos neutros y una sonrisa extraña. La casa olía igual, a abrillantador de muebles con limón y a expectativas rígidas. Su padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los brazos cruzados. No se levantó cuando ella entró. Su madre ya estaba sentada. Los platos estaban puestos, los cubiertos en perfecta alineación. Sin comida, solo silencio. Se sentó, alisó la servilleta en su regazo. Mamá, papá, sé que las cosas han. Su padre no esperó. ¿Por qué no nos lo dijiste? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un veredicto. Ella parpadeó. ¿Deciros qué? Los labios de su madre se apretaron. Él se inclinó hacia adelante. Que te casaste con un miembro del fideicomiso Riemont. Que David, tu marido, no es solo un contable, que es el sobrino del fundador, y que has pasado los últimos años fingiendo que era ruido de fondo mientras intentaba superarlo en su propia sombra. Tragó saliva. No fue así. Nos dio los informes, dijo su padre. Fechas, documentos, imágenes de esa gala. Recogió una carpeta de Manila de al lado de su plato. Los hallazgos de la asesoría. Miró la carpeta como si tuviera pulso. Su voz se quebró. ¿Por qué os daría eso? Su madre habló ahora, su tono cortante. Porque asumió, correctamente, que nos importaría. Me tendió una emboscada, dijo ella. Él preparó esto para humillarme. No, dijo su padre rotundamente. Eso lo hiciste tú misma. Hiciste alarde de tu ambición, menospreciaste a tu propio marido en un evento público y te alineaste con un superior mientras ignorabas el verdadero legado con el que te casaste. Se volvió hacia su madre, la desesperación tiñendo su voz. ¿Estás de su lado? Su madre no dudó. Estamos del lado del hombre que nunca avergonzó a esta familia. Que pagó la rehabilitación de tu sobrina sin decírselo a nadie. Que cubrió la diferencia cuando el préstamo comercial de tu padre fue denegado. Que arregló la declaración de impuestos sobre el patrimonio que tu hermana estropeó. Se le cortó la respiración. Él nunca me contó nada de eso. No, dijo su madre. No lo hizo. Porque él no es tú. El silencio que siguió fue insoportable. Su padre se levantó. Eres bienvenida a quedarte a cenar, pero no volveremos a hablar de esto. No vamos a seguir fingiendo. Sus manos temblaban en su regazo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo su madre, levantándose también, que ahora te vemos a ti. Y lo vemos a él. La dejaron en la mesa. No se sirvió comida. No se sirvió vino. Se sentó en silencio, rodeada de platos que nunca se llenarían, en una mesa que ya no tenía espacio para la negación. No lloró en el camino a casa. No gritó. Simplemente miró por la ventana, dándose cuenta de que el aislamiento que siempre creyó que la protegía su apellido, su encanto, su imagen curada finalmente se había desgastado, y el frío estaba entrando. No estaba perdiendo el control. Ya lo había perdido. Simplemente no se había dado cuenta de lo lejos que había caído. La citación llegó como una invitación de calendario estéril. Revisión de contrato, cumplimiento legal, 9:30 de la mañana, sala 4C. Sin explicación, sin asunto, sin tono,
Solo texto negro sobre blanco como si hubiera sido escupido por una máquina a la que no le importaba cuán profundo cortara. Llegó temprano, con la esperanza de recomponerse antes de que los tiburones rodearan, pero la sala ya estaba ocupada. 2 abogados que reconoció y uno que no. Un oficial de cumplimiento tecleando algo en un portátil sin levantar la vista, y una silla en la cabecera de la mesa, conspicuamente vacía, como si estuviera reservada para un fantasma. Tomó asiento, aferrando la carpeta de cuero que trajo como si pudiera protegerla. Nadie ofreció una charla trivial. Nadie sonrió. Gracias por venir, dijo el abogado mayor, ajustándose las gafas. Esto no llevará mucho tiempo. El tono la heló más que las palabras. Estamos llevando a cabo una auditoría de rutina de los contratos ejecutivos tras la reciente actividad del Consejo Asesor, continuó. Su caso ha surgido debido a varias discrepancias preocupantes. No he incumplido mi contrato, dijo rápidamente. He hecho todo dentro del ámbito. Él levantó una ceja, abrió una delgada carpeta y la giró hacia ella. Cláusula 14.3. Mal uso de la plataforma pública o conducta perjudicial para la reputación vinculada a relaciones ejecutivas internas. En caso de que ocurran tales acciones, las protecciones ejecutivas, incluyendo indemnización, derechos sobre acciones y compensación diferida, están sujetas a confiscación inmediata. Miró la página. Las palabras eran familiares, pero la cláusula no. No en su memoria. Esto no formaba parte de mi acuerdo original. Si lo era, dijo el abogado más joven. Estaba vinculado en el anexo de cumplimiento suplementario. Lo rubricó electrónicamente. Se le secó la boca. Pasó a la página de la firma. Y allí estaba. No solo sus iniciales. Otro nombre justo encima de la línea de origen de las cláusulas. Redactado por De Carter. Revisión de cumplimiento 2B. Aprobado por la Junta el 6 de noviembre de 2014. Se le cerró la garganta. 2014, un año entero antes de que siquiera hubieran empezado a salir. Espera, susurró. ¿Él escribió esto? El abogado mayor asintió. Sí. El señor Carter trabajó en consultoría de cumplimiento durante la transición de Riemont. Fue autor de varias cláusulas de comportamiento, incluyendo esta. Intentó reír, pero salió estrangulada. Eso fue hace una década. Ni siquiera me conocía entonces. No, dijo la mujer de cumplimiento, finalmente levantando la vista. Pero conocía al patrón. La carpeta se abrió de nuevo. Dentro, una cronología. No solo sus correos electrónicos, no solo fotos de la gala, sino entradas cruzadas, su nombre apareciendo junto a ciertas caídas de inversores, comentarios casuales captados en llamadas internas de Zoom, cifras internas filtradas y un vídeo. Ella riendo con Jasper, con la mano aún sobre su hombro. Tomado por un asociado junior, dijo el hombre. Lo presentaron con una queja de ética formal. ¿No lo sabía? Por supuesto que no. ¿Por qué lo sabría? Ella era la cadena de mando. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué sacar esto ahora? Él golpeó la cláusula de nuevo. Porque nunca se trató de, ahora. Se trataba de, ¿cuándo? Se reclinó, con el corazón latiéndole en los oídos. La sangre subió tan rápido que pensó que podría desmayarse. Había escalado con tanto cuidado, tan deliberadamente, siempre mirando donde pisaba, pero nunca se le ocurrió mirar el suelo mismo. Y ahora ahí estaba, una trampilla, una que su marido había construido con su firma estampada sobre ella. El abogado mayor cerró la carpeta. Esta no es una reunión de despido. Todavía no. Pero su contrato ya no la protege bajo el estatus ejecutivo. Cualquier cambio en su rol, acceso o compensación está ahora sujeto a revisión sin obligación. ¿Está diciendo que podrían despedirme sin un centavo? Él no se inmutó. Estoy diciendo que su reputación era su moneda, y usted la gastó. Se levantó bruscamente. Quiero una copia de todo. Recibirá una. Y el asesoramiento legal es su derecho, la interrumpió. Aunque le sugiero que actúe rápido. El tiempo es un factor. Se giró hacia la puerta, con las manos temblando en el pomo.
Señorita Carter, añadió la oficial de cumplimiento detrás de ella. Una cosa más. Se volvió. Revisamos los nombres de los autores originales de la cláusula antes de que usted llegara a bordo. Nunca cuestionó el de él. ¿Qué? Intentó responder, intentó invocar algo, cualquier cosa que no la hiciera sonar como la escaladora ciega y arrogante que ahora sabía que era. No lo reconocí, dijo en voz baja. La mujer asintió una vez. Ese era el punto. Salió al pasillo, las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza como un juicio. Cada centímetro de protección que pensó que tenía, cada cláusula, cada beneficio, cada paracaídas legal, había sido destrozado por el hombre que creía inferior a ella. Y no había necesitado gritar, no había necesitado filtrar nada. Simplemente había dejado que los sistemas que ella escaló finalmente reconocieran al arquitecto que ignoró. ¿Volvió a llover esa mañana? Por supuesto que sí. Siempre llueve en los finales. Pero esta vez, no tenía un chofer esperando, ni una presentación que dar, ni 3 asistentes luchando por su atención. Tenía una caja de cartón, solo una. La placa con su nombre no cabía, así que la dejó. Que alguien más la despegara del cristal. Supuso que ya habrían reasignado su oficina de todos modos. Sin comunicado de prensa, sin almuerzo de despedida, sin entrevista de salida. Solo un sobre rígido, una credencial revocada y un paseo escoltado por la puerta lateral. La forma educada de RRHH de decir, ya no se te permite acercarte al vestíbulo. Curioso. Ella solía ser la dueña de ese vestíbulo. Sus tacones resonaban en ese lugar como una banda sonora. Los becarios se estremecían cuando pasaba. Los ejecutivos pausaban sus llamadas para ofrecer saludos falsos. Controlaba la percepción con la precisión de un titiritero. Pero hoy, nadie levantó la vista. Nadie miró en absoluto. Llegó a la acera y se detuvo bajo el pequeño alero del edificio. La lluvia caía en líneas verticales, afiladas e implacables. La caja de cartón se hundía en una esquina, la tinta de un viejo memorando sangrando en los bordes. No lo vio al principio. Sus ojos estaban en el pavimento, demasiado cansados para buscar amenazas. Pero entonces, un movimiento, una voz, suave, familiar. Se giró. Allí estaban, al otro lado de la calle. Su marido, de pie bajo un amplio paraguas negro, hablando con el anciano de la gala, el hombre de la lluvia. Solo que esta vez, no había temblores, ni vacilación. Estaba firme. El paraguas ligeramente inclinado para cubrir más a David que a sí mismo. Estaban hablando, no sonriendo, pero cómodos. Como dos hombres que se habían conocido mucho antes de esa fatídica noche fuera de la gala. Como dos hombres que habían visto algo feo en este mundo y habían decidido jugar a largo plazo. Se quedó helada. El anciano levantó la vista, la vio, sostuvo su mirada. No había odio, ni presunción, solo reconocimiento. Del tipo que se ofrece a alguien que finalmente entiende lo que perdió, demasiado tarde para arreglarlo. Se volvió hacia David y asintió. Su marido le devolvió el gesto. Nada más. Sin despedida, sin una pulla cruel, ni siquiera una mirada en su dirección después de eso. Solo dos hombres bajo un paraguas diciéndolo todo sin una palabra. Se quedó allí, empapada ahora, la lluvia filtrándose bajo su cuello. Nadie le ofreció compartir cobijo. Nadie le preguntó si estaba bien. Y en ese momento, lo entendió. Nunca se trató de ambición. Nunca se trató de escalar más alto, o hablar más fuerte, o vestir más elegante, o conocer a las personas adecuadas en el momento adecuado. Se trataba de respeto. Del tipo que no se exige. Del tipo que se gana. Lentamente, silenciosamente, en los espacios entre el ruido. Pensó que se había casado con un hombre tranquilo. Lo que no se dio cuenta es que él era el arquitecto del mismo mundo que ella intentó conquistar. Y cuando las luces se atenuaron, los nombres desaparecieron y los aplausos se desvanecieron, solo uno de ellos seguía en pie, seco, sereno y reconocido. La otra estaba simplemente olvidada, goteando bajo la lluvia, con una caja de cartón en la mano, mirando el eco de lo que podría haber sido.